Sí, y ¿Son parte del Club Bilderberg o son otros grupos sionistas de poder? Son grupos distintos, pero se suele dar que alguno de los miembros pertenece a varios de esos grupos. O sea, Brzezinski, bueno, si se tenía Brzezinski, está en todas. Kissinger está en la trilateral, en la CFR. Sí, y pero está en Brzezinski no es sionista. Y, Kissinger sí. Y es el peor de los sionistas. Skull and Bones es otra, pero más local, es más Estados Unidos. Bueno, ahí está hasta Zedillo, ¿sabías? ¿no? Zedillo es miembro de Hace rato dice Z, ¿no? De y aquí Huesos y ya lo Calaveras. sueltas. Aquí es que ya no estoy hablando de presidente, estoy hablando de Skull and Bones. Skull and Bones. Miembro de Skull and Bones, Ernesto Zedillo. Huesos y Calaveras, donde están los Bush Sí, y Yale. Los Bush todos. Y es Yale. Es el alma mater de Yale. Es una cofradía conspirativa para aquellos que no creen en las conspiraciones. Bueno, fíjate, hay uno de ellos. No lo dejaron por color. En ese grupo de Yale y de Skull and Bones estaba Cristol, estaba Pearl. Todos los neoconservadores straussianos. Y dice uno de ellos, que ya desde jóvenes, desde que eran universitarios, hablaban de montar un gobierno mundial. No, un autoataque. Bueno, y un gobierno mundial. Ya lo hablaban entre ellos, desde jóvenes. Y un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, por supuesto. Voy a hacer una pausa, regreso, a ver si no pensamos en hacer la tercera parte de esto para cómo va. Una pausa y vuelvo con más. Vuelvo también con esto, a ver, asesinaron en Pakistán a un cristiano y a un musulmán por oponerse a la ley de la blasfemia. El Papa está inconsolable, ¿no? ¿Tiene esto relación? Volvemos con esto y con esto. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con Alfredo Jalife Rame y con José Alberto Villasana. Lo digo en orden alfabético, pues con V tú siempre eras al final. El último en pasar al examen, sí, ¿no? Podía estudiar más. A no ser que cuando empezaban de atrás para adelante. Y a veces era Arredondo, Zedillo, ¿no? Sí. Luego Balcázar, Villasana. Vamos a ver esta nota, es el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Nos habla sobre este terrible asesinato ocurrido en Pakistán de dos líderes religiosos, un cristiano, un musulmán, acusados de atentar contra la ley de la blasfemia. Pero esta ley de la blasfemia en Pakistán, de suyo, es una ley blasfémica, porque es una ley intolerante hacia la justicia y hacia Dios. Entérese y luego vamos a comentar aquí este mismo tema. Los dos fueron asesinados por el mismo motivo, porque se oponían a la ley sobre la blasfemia. Una ley que en sí misma es auténticamente blasfema porque en nombre de Dios es causa de injusticia y de muerte. Pero uno era musulmán, Salman Taseer, gobernador del Punjab. El otro cristiano, Shahbaz Bhatti, ministro para las minorías del gobierno pakistaní. Los dos sabían bien que arriesgaban la vida porque habían sido explícitamente amenazados de muerte. Y sin embargo no renunciaron a su lucha por la libertad religiosa contra el fanatismo violento y pagaron por ello el precio más alto con su sangre. En un gran discurso al cuerpo diplomático sobre la libertad religiosa en enero, el Papa había rendido homenaje al valeroso sacrificio del musulmán Taseer. Y hace pocas semanas, Bhatti había dicho: recen por mí, soy un hombre que ha quemado sus naves. No puedo y no quiero volver atrás en este empeño. Combatiré el extremismo y me batiré en defensa de los cristianos hasta la muerte. Ahora, su figura ya se engrandece,
como la de un valeroso testigo de la verdad y la justicia. Mientras estos dos asesinatos nos llenan de horror y de angustia por la suerte de los cristianos de Pakistán, al mismo tiempo también nos inspiran paradójicamente un estremecimiento de esperanza, porque asocian a un musulmán y a un cristiano en la sangre derramada por la misma causa. No se trata solo de diálogo de conocimiento recíproco o diálogo en los compromisos comunes por el bien de las personas. Del diálogo en la vida se pasa al diálogo del testimonio en la muerte, al precio de la propia sangre, para que el nombre de Dios no sea transformado en instrumento de injusticia. En la memoria de Tasir y de Batí, en la emocionada gratitud por cómo han vivido y cómo han muerto, los verdaderos adoradores de Dios continuarán luchando y, si es necesario, muriendo por la libertad religiosa, la justicia y la paz, que nos pueda animar con más fuerza a caminar juntos hacia Asís. Bueno, esto es un acontecimiento recientísimo que tiene mucho contenido de intolerancia religiosa, y entonces yo le pregunto a nuestros invitados si acaso ven ustedes una relación de esto ahora en Pakistán con los conflictos del mundo árabe. ¿Tú lo relacionas, José Alberto? Yo no lo relaciono, o sea, siempre ha habido esta persecución ideológica ahí, más bien va por ahí. Teológica. Y teológica y Sí. ¿no? Religiosa también, pero yo lo diferenciaría de lo que es estas revueltas populares, en donde sí hay una persecución musulmana y cristiana, anticristiana muy fuerte, sobre todo con lo que está pasando ahí en Egipto, también con los coptos. Con los coptos. Es claramente antirreligiosa. Mire, para que usted que nos ve, le voy a poner un ejemplo. En Egipto y en estas zonas, cuando nace un cristiano copto, de bebé le tatúan aquí una cruz, para que nunca reniegue de su fe. No me atrevo a usar el término fundamentalismo en este caso, porque realmente la fe de los cristianos coptos es muy auténtica. Pero vamos, sí nos da esto una visión de esa convivencia tan difícil entre cristianos y musulmanes. Y aquí nos vamos acercando ya, José Alberto, al tema de las profecías escriturísticas, que tal vez algo de lo que nos diga José Alberto te va a sonar a ti mucho. ¿Hacia dónde se dirige esto? Tú empezarías con yo retomaría del programa pasado que hablábamos de este Estado de Israel del 48. Este choque de civilizaciones que es totalmente artificial, con dos fuentes. Una, que es histórica, la carta esta que le manda Albert Pike a Giuseppe Mazzini, diciéndole para lograr el nuevo orden mundial tenemos que organizar 3 guerras, que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la tercera. Le dice, suscitaremos esta guerra con el choque entre judíos y árabes. Y la segunda fuente, que es más moderna, es Samuel Huntington, racista Mexicanófobo. mexicanófobo, Sacó un odiaba libro a que se México. llama ¿Quiénes somos? Sí. Asusado Con por él. Jorge Castañeda Gutmann. Así Eso salió es. en el periódico El País. Sí, bueno, él escribe- Es decir, nosotros no necesitamos caballos de Troya. Antes Con de las eso, él mulas de escribe Troya que tenemos adentro bastan. El libro del choque de civilizaciones, en donde vuelve él a plantear ¿Huntington? sí, como algo inevitable. Entonces, más bien es algo que se está provocando que suceda. Y esto lo relacionas con las Sagradas Sí, Escrituras. porque las escrituras con también finalmente el van Apocalipsis. hacia allá. Es decir, el profeta Ezequiel, entre otros, que cientos de años, 6 siglos antes de Cristo, profetizan la destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción del templo y de Jerusalén como ciudad. que y tiene la lugar en el año diáspora, 70. que ocurrió Después después de del año Cristo. 70, sí, este mismo profeta dice, al final de los tiempos, congregaré nuevamente a mi pueblo, a las naciones a donde los dispersé, y los traeré nuevamente a su tierra. Esa profecía se cumple en 1948. La que sigue ahora es, una vez que se ha fundado el Estado de Israel, es una guerra entre Rusia y los países árabes que simultáneamente atacan a Israel. Que tendría lugar más adelante. Más adelante nunca ha sucedido esa Ajá. guerra. Y ahí Ezequiel dice por nombre cuáles son esos países que van a atacar a Israel. Entre ellos está Jordania, está Turquía, está Irán, repito, está Rusia, la zona del Kosovo, está Libia.
Pero de lo que queda de Libia, Sí, a cómo pero va. participa ahí. Entonces, esta unión de naciones junto con Rusia, Junto con Rusia claro, atacan Israel. los Está en el nombres que capítulo usa 38 de Ezequiel. de Ezequiel. Los nombres que usa Ezequiel no son los nombres Son los actuales. nombres que tenían en Esas Israel. Por ejemplo, regiones. la casa de Togarma, pues, es Ajá. Turquía. Gog Que y por Magog. cierto fue la última pieza del rompecabezas de esta guerra que viene. Porque Turquía pertenecía a la OTAN y era aliado de Estados Unidos y de Israel. Turquía hace un año se salió de la OTAN y está haciendo ejercitaciones militares con Siria, ya abiertamente en contra de Israel. Entonces, digamos que el mapa, el rompecabezas ya se armó. Si ataca Israel y este grupo de naciones a Israel, ¿qué viene después según las escrituras? Bueno, viene en esta guerra de Gog y Magog, viene un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en favor de Israel. Esta destrucción nunca se llega a dar. Y el líder que surge de esta guerra, es el que firma el acuerdo de paz, es aquel a quien los judíos aceptarán como el Mesías que están esperando. Que para los cristianos es el anticristo. Él es el que firma el acuerdo de paz. Mundial. Es un líder mundial, claro. Es un estadista, es un pacificador, es un visionario político, civil, que firma el acuerdo de paz. Ahí comienzan los 7 años de la gran tribulación, que son los 7 años del gobierno mundial del anticristo, los cuales finalizan con la guerra de Armagedón, que es otra guerra, y el retorno de Cristo. En el Valle de Megiddo. En el Valle de Megiddo, sí, exactamente. Bueno, esto que acaba de decir el teólogo analista de las Sagradas Escrituras, escatólogo, ¿te hace sentido a ti a través de tu posibilidad de análisis y conocimiento de la geopolítica internacional? ¿O no te habías imaginado una alianza entre Rusia y estas naciones para atacar todos juntos a Israel? Bueno, a como está la situación en la región, no, yo creo que sí están desmintiendo a Ezequiel. No de momento. En esta fase, no sé más adelante. Sí. Porque en estos momentos Israel... El nivel de vida, tú lo sabes bien, altísimo. Altísimo. O sea, en Jordania, sí. Y Libia también. Todos son ricos, ¿no? No, Libia tiene el primer ingreso per cápita de África. En Libia, al que se va a casar, le pagan la boda, el viaje, la luna de miel, le ponen la casa, ¿no? Entonces, en estas naciones, como el caso de Libia y como el de Jordania, esto de que el pueblo se levanta... Sí, pero cada uno tiene una característica, ¿eh? Cada país es... Sí. Mira, yo creo que, a mi juicio, yo sí le daré un método. Primero, a nivel global, viene el efecto Bernanke. 600,000 millones de dólares de impresión de billetes. Eso te crea una inflación monetaria en las bolsas. Ben Shalom Bernanke, que hoy en día sabemos para quién trabaja, ¿no? No para Estados Unidos, sino para el sionismo financiero internacional, que él sustituye a otro líder del sionismo financiero internacional, que es Alan Greenspan, duró 19 años. Y Dominique Strauss-Kahn es otro del... sionismo financiero internacional que maneja el Fondo Monetario Internacional. Por algo les gustará estar en esos puestos donde se maneja el dinero. Y ahí es donde se controla. Y tú muy bien señalabas la dicotomía que hay. Una cosa es el país y otra cosa son las élites financieras. Claro. Las élites financieras les vale un pepino el país. Y lo estamos viendo en Estados Unidos. A ellos les importa un cacahuate la clase media, que si hay desempleados. Hay mucho desempleo juvenil en Estados Unidos. El 86% de los graduados regresan a su casa, lo cual es terrible. Y hay mucha pobreza en Estados Unidos. 40 millones ya viven con food stamps. Viven con la mitad de México de es el equivalente que tiene sus bonos de alimento. Como en la Rusia food de stamps. Bueno, entonces a nivel global... ¿Cuánta gente se quedó sin casa con la crisis hipotecaria? Entonces, primero que nada tenemos lo de la hiperinflación monetaria que te crea una hiperinflación de facto. Alimentos, gasolina y metales preciosos. Digo que no es por nada, te voy a hacer un programa aquí, estaba don Hugo Salinas Price, Alberto, igual tu primo O'Farrill, y ahí vaticinamos lo que iba a pasar con la plata. Hoy la plata, ¿cuánto está? O sea, 400, o sea, ya una... No, pero en dólares ya está más de 35. Más de 35 dólares. A ver, Freddy, qué bueno que digas esto, porque, mira, vamos a ver, o sea, vamos a pedirle a la producción de este programa, que pongan Daniel Nagore, a ver, que nos busque lo que en este mismo programa dijimos sobre el... hace un mes y medio. En enero antes de que se fuera don Hugo a Londres y a Suiza.
¿Cuándo? En enero. Enero. Y que se quería ir a Egipto y yo finales lo de enero. disuadí. Fíjate lo que son las cosas. ¿Ah, sí? Sí, lo sabe Alberto. Bueno, ya había estado en noviembre. Bueno, Ya se debió veían haber ido cosas antes. muy Bueno, raras. entonces, mira, Bueno, ese pero, es un a ver, dato. Espérame, vamos a verlo. Alce los alimentos. Vamos a verlo. Sí. Mire usted cómo hace 2 meses en este programa, cuando estaba aquí don Hugo Salinas Price, Alfredo Jalife, José Alberto Villasana Tu primo. y Ernesto Farril, ya hablábamos de este tema respecto al dólar, hiperinflación. a los La valores y a eso. hiperinflación. Mire,